Buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, ¿Todo profe. bien? Buenas tardes, Roberto. Bien. Ya. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya casi vamos a comenzar, ¿ok? Ahora, no sé si alguien quiere ir preguntando algo que le quedará pendiente por ahí. Ok, entonces ya son las 3. Si quiere, vamos comenzando, ¿de acuerdo? Entonces, vean, la idea es que hoy vamos a continuar con todo lo que son fuerzas intermoleculares y el estado líquido y sólido, ¿de acuerdo? Hoy en particular nos vamos a centrar ya en lo que es el líquido y sus propiedades. ¿De acuerdo? Ya la sesión pasada hablamos de lo que son las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Cuáles son, cómo funcionan, cómo comparar cosas. Y entonces ahora ya con esa base vamos a hablar del líquido, de algunas de sus propiedades y vamos a ver cómo usamos las fuerzas para poder entender esas propiedades. ¿Ok? Ahora, unas cuantas cosas antes de comenzar. Bueno, para hoy era que me entregaban la tarea, ¿ok? Recuerden entregarla, ahí está el cosillo de mediación para que lo depositen. Y la idea es que hoy se les asigna el quiz 1, ¿verdad? Entonces, el quiz, si no estoy loco, el quiz ya está puesto en mediación, ¿de acuerdo? Nada más ahí lo van y lo buscan y está ahí puesto. Entonces, nada más lo descargan para resolverlo. El quiz, como habíamos discutido en la primer clase, el quiz es en parejas, ¿verdad? Entonces, así ustedes se consiguen un compañero de trabajo y hacen el quiz. ¿Ok? Solo ocupan entregarme una solución, pero recuerden que es en parejas, así que nada de soluciones individuales, porque soluciones individuales se las voy a rebotar. ¿Ok? No se revisan porque es en parejas. ¿Ok? Si tienen problemas para conseguir un compañero de trabajo, pues pregunten por el grupo que tenemos a ver quién quedó solito y trabajan juntos. ¿Ok? Ahí sin Pero vergüenza. también se pueden tríos, ¿verdad? A menos que solo quede usted y ya solo queden parejas, entonces ahí sí armamos un trío. ¿Ok? Entonces vamos a maximizar el número de parejas y si ya del todo no se puede porque el número del grupo es impar, pues entonces ahí hacemos un trío, no hay problema. De hecho, ¿cuántos eran ustedes para empezar? Momento. Se permite un trío entonces porque está en 39. Ok. Ahí el que primero lo pida es el trío. Bueno, yo creo que yo ya estoy en un trío, pero Ok, está bien, no hay problema. Nada más avisen entonces que ustedes ya lo armaron para que no se pongan a armarme un montón de tríos, ¿ok? Porque el otro grupo lo va a hacer en parejas, básicamente. Ok, entonces estamos con el quiz. El quiz es para el próximo lunes, ¿de acuerdo? La hora límite es la medianoche entre el lunes y el martes, ¿ok? Recuerden nunca dejar la entrega de un trabajo para el último momento porque ustedes nunca saben si su conexión o si mediación va a decidir que no quiere funcionar, ¿ok? Entonces,
traten de tenerlo listo unas 2, 3 horas antes para que tengan un poquillo de tiempo ahí de trabajo. Ahora, estamos con lo que es el quiz. Sí, profe. Ok, Profe, una pregunta, digamos, por decirlo así, no importa que todo vaya en letra de una sola persona para escanearlo una sola persona. de no. Ustedes deciden cómo mandar las respuestas, ¿de acuerdo? Ya, si usted lo hizo completamente solo y dejó que el otro compañero se le montara, ya eso es problema de ustedes, ¿ok? Yo solo ocupo una solución. ¿Cómo alcancen la solución? Ya eso es logística propia, ¿ok? De una vez les advierto, ¿ok? Yo no soy consejero de absolutamente ningún tipo. Entonces, si se agarran con su compañero de trabajo, vayan a ver cómo lo resuelven, ¿ok? Eso sí, tampoco se pongan agresivos, ni violentos, ni extraños, porque tampoco queremos soluciones, bueno, problemáticas raras, ¿ok? Pero si se ponen a pelear con su compañero de trabajo, vayan a ver cómo logran resolverlo, porque tampoco es como que voy a estar ahí encargándome de disputas entre ustedes, ¿ok? Por si acaso, ¿ok? Uno nunca sabe. Estamos por ahí. Sí, profe. Señor. Gracias. Ok, entonces, vamos a comenzar con, entonces, la siguiente parte de fuerzas. Por cierto, de una vez les digo, este es el fondo de presentaciones que a mí me gusta y mi cabeza es tan rara que yo solo puedo trabajar con este fondo, así que se me van a acostumbrar a que siempre va a ser el mismo fondo café. ¿De acuerdo? Así de extraño soy. Entonces, para que sepan, no es una coincidencia, siempre va a ser el mismo fondo, ¿ok? Porque si no, no puedo trabajar tranquilo. Ahora, la idea es que vamos a hablar de líquidos, ¿ok? Entonces, ya hemos ido hablando poco a poco de los líquidos a lo largo de lo que llamamos de semestre. Se me ha hecho largo por algún motivo. Los líquidos, como sabemos, es ese extraño estado intermedio entre el sólido y el gas, ¿ok? Y como les había comentado, el líquido de los tres estados fundamentales es el más difícil de entender, ¿de acuerdo? Es el más difícil de modelar. No es un gas que ustedes ya vieron, tiene una ecuación muy simple en realidad para trabajar, ni es un sólido que en realidad, como es básicamente una cuadrícula infinita, realmente sus modelos de trabajo son muy simples, ¿no? De hecho, no existe una ecuación de trabajo para el líquido. Existen para el sólido, existen para el gas, pero para el líquido no existe realmente la ecuación. Uno puede decir, esta es la ecuación del líquido, ¿ok? Por lo particular de esto. Ahora, lo que sí sabemos de los líquidos es que podemos explicar muchas de sus propiedades en función de las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Ahora, aquí vamos a estudiar las más simples de visualizar, ¿ok? Y las más emblemáticas de las propiedades en realidad, que son la viscosidad, la tensión superficial, el fenómeno de capilaridad y la presión de vapor, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar con la más sencilla, ¿ok? Con viscosidad, ¿ok? A ustedes, en realidad, el concepto de viscosidad no debería serles completamente ajeno, ¿ok? Si uno les dice, piensen en algo viscoso, todo el mundo puede visualizar inmediatamente algo, ¿ok? Puede visualizar miel, puede visualizar aceite, glicerina, los que hayan visto la glicerina, ¿ok? Aceite motor, todo el mundo puede mentalizar el concepto de viscosidad, ¿ok? Recordemos que viscosidad desde un punto de vista puede definirse como lo que es la oposición al flujo, ¿de acuerdo? Un líquido, entre más oposición al fluir presente, más viscoso es, ¿ok? En ese sentido, para que sepan, viscosidad, ¿ok? Se relaciona con el concepto de fluidez, ¿ok? Por si alguna vez lo ven, fluidez es que tan fácilmente fluye algo, ¿ok? Entonces, fluidez es inverso a viscosidad, ¿de acuerdo? Los dos conceptos existen, ¿de acuerdo? Se utilizan en distintos ámbitos, solo que mientras que viscosidad es cuánto se opone al flujo, ¿de acuerdo? Fluidez es qué tan fácilmente fluye algo, ¿ok? De hecho, son inversas, la fórmula de una es la inversa a la otra. Ahora, aquí nos vamos a centrar en viscosidad como tal. Ahora, existen muchas formas de entender la viscosidad, pero podemos hablar de que existen dos viscosidades básicas. Esto que está aquí es meramente decorativo, ¿ok? No vamos a ponernos a usar estas fórmulas. Pero sepan, existe una viscosidad que llamamos cinemática, ¿ok? Y existe una viscosidad que se llama dinámica, ¿ok? La más común y la que se va a encontrar por ahí en el mundo es la viscosidad cinemática, ¿ok? La dinámica se usa más cuando uno tiene que hacer cálculos de líquidos que varían con la temperatura, ¿ok? Porque hace una corrección por densidad. La viscosidad que se encuentra tabulada por todas partes es la cinemática, ¿ok? La más común y corriente. Ahora, ¿cómo podemos entender qué es la viscosidad y cómo funciona la viscosidad? Bueno, cuando uno estudia viscosidad, ¿ok?
ustedes van a estudiar viscosidad en procesos en realidad, usted va a darse cuenta que uno entiende la viscosidad como si fueran láminas de líquido, ¿de acuerdo? ¿Ok? Uno piensa en el líquido como un conjunto de láminas, ¿de acuerdo? Una lámina que fluye con respecto a la otra. Entonces, lo más fácil es que uno deja quieta una y piensa en cómo se mueve la lámina de arriba con respecto a la lámina de abajo. Ahora, la idea es esta. Entre más fácilmente fluya la lámina de arriba, menos viscoso va a ser. Entre más difícil sea para la lámina de arriba moverse, es porque más viscoso es. Ahora, ¿qué creen ustedes que limita la capacidad de moverse de las láminas? Fuerzas intermoleculares. Exactamente. La lámina de arriba quiere moverse, pero la de abajo la está agarrando con las fuerzas intermoleculares. Entre más intensas sean las fuerzas, se va a mover más o menos. Más. Más intensa la fuerza, se Menos. mueve menos, ¿verdad? Exacto. Si las fuerzas son muy intensas, ¿ok? Esta lámina va a estar más agarrada, ¿ok? Entonces no puede avanzar, ¿ok? Entonces la idea aquí es que cuando las fuerzas son muy intensas, la viscosidad es muy alta, ¿ok? Los líquidos con más fuerzas intermoleculares son más viscosos porque esta lámina de arriba está siendo retenida por más fuerzas, ¿ok? Provenientes de la lámina de abajo. ¿De acuerdo? Vamos entendiendo esa idea. Esa idea es como la básica. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vean que por el momento tenemos, ok, para que vayan haciendo una lista de propiedades que hemos estudiado. Puntos de ebullición y de fusión, ok, funcionan igual. Más fuerza, más valor del punto. Ok, viscosidad, más fuerza, más valor de viscosidad. Ok, van a darse cuenta que solo hay como una que es opuesta a esa tendencia. Ahora, pueden visualizarlo aquí. Por ejemplo, veamos estas que están acá. ¿Okay? Esta es una manera de escribir compuestos no polares, ¿de acuerdo? Compuestos orgánicos tipo alcano. ¿Ok? Esta es la fórmula. Vea cómo va aumentando poco a poco el número de carbonos y por lo tanto la masa. ¿Ok? ¿Esas sustancias son polares o no polares? No polares. Polares, exacto. Vean cómo aquí va aumentando poco a poco la viscosidad. Aquí debería ser un exponente a la -3, ahora que lo veo. Pero sí, vean cómo, conforme va aumentando la masa, porque hay más londo, va aumentando la viscosidad. ¿Ok? Como esperábamos, más fuerzas, más viscosidad. Ahora, vean aquí estas otras. ¿Ok? Ok, tenemos por ejemplo la acetona, ya hemos hablado, bueno, ya hemos comparado varias veces la acetona. La acetona es la que es un carboncito, o mejor lo dibujo, porque honestamente, aquí que yo pueda dibujar todas esas tonteras en esto, jamás. Jefe, ok. Ok. Esos son los que estaban en la tabla, ¿ok? Entonces, vayamos viéndolos. Este que está aquí es polar o no polar. 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 ¿Y cuál es la interacción que presenta? La más importante. Y polo de polo. Dipolos, correcto. Muy bien. Dipolo y polo. Este es el agua no se piensa, el agua es polar y tiene fuentes de hidrógeno, ¿ok? Esa, si se la tocan, esa está ahí simplemente como un regalito para ustedes. La siempre confiable agua. Ahora, el CCl4, polar o no polar. No polar. Polar, correcto. ¿Y qué tipo de interacción presentan? La principal interacción de la sustancia no polar. London. London, ¿verdad? Ahora,
Este que está aquí, CH3, H2 o CH2, H3. Este, polar no polar. Polar. ¿Ok? Y la interacción, ¿cuál es? La principal interacción, Dipolo, dipolo. dipolo, dipolo. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ya después de un rato uno le agarra el ojo, ¿verdad? A esto. Ahora, este amiguito que está acá, el benceno. ¿Polar o no polar? No polar. No polar, muy bien. Y por lo tanto, como es no polar, tiene Hondo. lóndo. Excelente. Y este que está aquí es un intento de dibujo de la glicerina, ¿ok? Esta es la glicerina. A ver, ¿polar o no polar? Polar. Polar. Puente de hidrógeno. Y tiene puentes de hidrógeno. De hecho, tiene un montón de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Ya, ahora que ven la glicerina, ahora pueden entender por qué la glicerina es tan viscosa, ¿verdad? Ahora, haciendo cálculos rápidos, ¿ok? Esta que está aquí anda como por 18. Esta que está aquí anda como por 52, era. Ajá. Esta que está aquí anda como por 78. Esta que está aquí, esta es 92, ese es un número que no se sabe. Esta que está aquí es... Y este es muy grande. 152, por ahí anda. ¿Ok? Entonces, vean que hay algunas que podemos acomodar por interacciones y hay unas que vamos a poder acomodar por masa, ¿de acuerdo? La que sí es un hecho, ok, vamos a poner letras para poder identificar cuál es cuál. Esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D, esta es la E, esta es la F. Ok. Entonces, vamos a ver, acomodemos esto. Entonces, voy a borrar un poco aquí arriba para tener espacio para dibujar. Entonces, ¿cuáles eran los que probablemente tenían la viscosidad más baja? Son livianos. Ok, bueno, si lo acomodamos por masa, ¿de acuerdo? Hay unos que se pueden acomodar por masa, ok. Empecemos acomodando estos. Entonces, tenía una masa que era como por 150 y tanto, y tengo esta masa que es de 92. Entre esas dos, ¿cuál es la masa? Bueno, ¿cuál es la que tiene mayor viscosidad? Es que la glicerina es polar y tiene puentes de hidrógeno, entonces yo creo que no por masa no sería lo más adecuado. Ok, de hecho, ese es un caso que yo no les pondría realmente en un quiz, porque por la lógica que tenemos, de acuerdo, ya a esta distancia de como 60, ok, me diría a mí, no, no, por masa tiene que irse por aquí. Ok, es que como dice el compañero, aquí hay 3 puentes de hidrógeno. Bueno, no son 3, de hecho son 9 puentes de hidrógeno. Ok, entonces ya aquí es uno de esos escasos vacilones donde realmente ese tipo de reglas no se cumplen, ¿de acuerdo? La F le gana a la letra que está aquí era la C. La F le gana a la C porque aquí hay 9 puentes de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, aunque por masa debería ganar la C, que tiene 152, la realidad es que como esa tiene 9 puentes de hidrógeno, ¿ok? Va a ganarle. ¿De acuerdo? Simple y llanamente va a ganarle. ¿Ok? Pero no se preocupen, ese tipo de cosas no se las voy a poner en una evaluación porque de eso ya es como más maña que otra cosa.
¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. Por masa debería ganar ella. Pero hay tantas interacciones aquí que no importa, al final de cuentas. Ahora, los demás sí son más fáciles de acomodar. ¿Ok? Para cualquier efecto, este 18 del agua y este 78 todavía juegan dentro del límite de lo que es comparable. ¿Ok? Ese más menos 50 puede ser incluso más menos 60 en realidad. Así que por ahí no hay tanto problema. ¿Ok? Entonces, de los chiquitillos, teníamos al éter, al benceno, la acetona y el agua. ¿Ok? Esos se pueden acomodar por fuerzas. ¿Ok? Entonces, por fuerzas, ¿cuál gana? El agua. El agua. El agua era la B, si mal no me equivoco. ¿Ok? Después, ¿quién sigue? La acetona. Bueno, el éter o la acetona. ¿Cuál creen ustedes que es más polar? La acetona. La acetona es más polar, exacto. Es más polar. ¿De acuerdo? Por lo Pues tanto, tiene. arriba de la pizarra no se ve. Ok. Es más polar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene más dipolo y polo. Ok. Ahora, vean que entonces la única que queda sin asignar es esta, la de London. ¿De acuerdo? Entonces vean que la lógica sigue siendo la misma. Puedo ordenarlo de acuerdo con fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Puedo usar los criterios iguales, tanto de masas como de fuerzas, solamente que, ¿ok? Sepan, ya se los había mencionado, pero ahora lo vemos en un ejemplo físico, podemos tener casos donde no se cumplan 100% esas reglitas generales que hemos visto, como el caso entre la glicerina y el tetracloruro de carbono. ¿Alguien me iba a decir algo? Profe, la E, ¿a dónde iba entonces? Ah, la E. La E va después de la A, ¿cierto? Porque esta es más polar que esta. ¿De acuerdo? ¿Entendieron más o menos esa asignación? Sí, de acuerdo. Ok, ahora vamos a hacer una cosa antes de seguir, porque ya me harté de estar escribiendo carbonos. Vamos a hacer niños grandes y vamos a aprender a escribir compuestos orgánicos de verdad. Ok, en el mundo real uno no está gastando su existencia y la tinta escribiendo este montón de Cs y Hs. Ok, en el mundo real los químicos representamos los carbonos con vértices y los enlaces con líneas. Ok, entonces este compuesto que está aquí es un fabuloso hexágono. Y como aquí hay un doble enlace, hay dos líneas. Como aquí hay un doble enlace, hay dos líneas. Como aquí hay un doble enlace, aquí hay otra línea. Y los H se sobreentienden. ¿Ven? Entonces vea que eso es esto. ¿Ven? Entonces, así uno escribe más rápido. Por ejemplo, este que está aquí tan horrible, porque quedó espantoso, ¿cómo se escribe? Ya, escritura orgánica, ¿verdad? Está la OH, está esta OH y está esta OH. Es más rápido, ¿verdad? Hasta es más fácil hasta dibujarlos. ¿Ok? Entonces, para que sepan, así es como uno escribe compuestos orgánicos de verdad. ¿Ok? El montón de CCHs es mientras ustedes llegan a orgánica, pero, ok, ya me harté de estar dibujando CCHs, así que vamos a aprender a escribir los compuestos orgánicos como corresponde. De hecho, está fácil de verlos y todo, ¿verdad? Usted puede incluso visualizar más fácilmente la simetría cuando los dibuja. Es más fácil darse cuenta que esta cosa es más asimétrica que esta cosa. ¿Okay? Pero era un paréntesis para que sepan. Primero, así se escribe la nomenclatura orgánica así, rápida. ¿Okay? Eso se llama nomenclatura topológica. Y segundo, que a partir de ahora las estructuras voy a estar haciéndolas así porque
gasto la mitad de la vida dibujándolas, ¿ok? Y ahí estoy viendo que están tratando de organizarse, entonces nada más pónganse de acuerdo los que están sontitos para que queden todos agrupados. Ok, mientras vuelvo a compartir la pantalla. Ok, les voy a ir contando que el quiz tiene 7 preguntas. Ok, tiene 7 porque me dijeron que hiciera entre 5 y 8. Ok, 5 es un número feo, 8 también, así que era 6 o 7 y 6, no sé, no me llamó la atención. Entonces se quedó en 7. Ok, van a darse cuenta que algunas preguntas se ven un poco curiosas, pero la mayoría son más impresión que otra cosa. Una vez que usted pasa el sobresalto inicial, te da cuenta que la pregunta se resuelve en 2 pasos a veces. La única que se resuelve en más pasos es la pregunta 4, que es la que vale más puntos, ¿ok? Las demás se pueden resolver en 1, 2, 3 pasos, ¿ok? Y hay 2 preguntas de explicar, si mal no me equivoco, ¿ok? Así que vamos a ver cómo les va. Ahora, continuamos. Entonces, vea que ya vimos qué es la viscosidad, ya vimos cómo que se compara, ¿ok? Ahora puedo mencionarles a ustedes cómo se mide la viscosidad. Bueno, primera cosa que hay que recordar, hay que saber, la unidad SI de la viscosidad es el pascal por segundo, ¿ok? Esa es la unidad. Es un poco curiosa porque ustedes no están acostumbrados a ver una unidad como estas, ¿ok? Pero así se llama, pascal por segundo. Solo que es poco usual que uno use esa unidad porque es una unidad muy grande, ¿ok? Lo más común es usar como unidad el poids, específicamente ni siquiera el poids, es el centipoids, ¿de acuerdo? Esa es la unidad con la que usualmente uno encuentra viscosidad de los centipoids. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queda como apenas. Por ejemplo, cuando uno usa el centipois a 25 o 20 Celsius, se da cuenta que la viscosidad del agua, ¿de acuerdo? A como 25 Celsius, le va a dar un centipois. ¿De acuerdo? Y pueden darse una idea que entonces, si este es el agua, para arriba y para abajo los números van a ser normales. ¿Ok? La glicerina puede andar por casi, dependiendo de la concentración, casi entre 100 a 1000 centipois. ¿Ok? Pero esa es la unidad más usual, el centipois. Y la unidad oficial es el pascal por segundo. Ahora, ¿cómo utilizo o cómo mido yo la viscosidad? Bueno, existen muchas formas. ¿Ok? Y ustedes van a aprender a usar, de hecho, un poquito de todas. ¿Ok? Puede ser que les den un aparato como este, se llama viscosímetro capilar. La idea es que usted coloca una alícuota aquí, ¿de acuerdo? A través de la parte gorda del bulbo. ¿Ok? Y entonces, con una pera, succiona líquido hasta un cierto punto, y lo que hace es medir cuánto tiempo pasa el líquido entre fluir de esta línea a esta línea. ¿De acuerdo? Usted agrega aquí el líquido, lo succiona para que suba por esta parte, y lo deja caer, y mide el tiempo que tarda en caer desde esta línea hasta esta otra línea. Y así es como usted cuantifica la viscosidad. ¿Okay? Nada más ocupa un líquido de referencia para poder hacer los cálculos. Esto es un viscosímetro capilar. ¿Okay? Existen con 2 boquitas y con 3 boquitas. El de 3 es para temperatura, ¿de acuerdo? Para temperaturas variables. ¿Okay? Esos son viscosímetros que llamamos viscosímetros de Oswald. Ahora, si yo tengo suerte o tengo un líquido muy particular, me van a dar un viscosímetro como este, ¿de acuerdo? Este es el viscosímetro rotacional. Usted pone el líquido en un beaker, mete el beaker aquí, y entonces esto es como una batidora. Esto va a girar con distintas velocidades dependiendo de la programación que yo le dé. Y entonces, dependiendo de la fuerza que él sienta al dar vueltas, él calcula la viscosidad. ¿Ok? Esos son los aparatos más comunes. En la escuela existen de los dos, de hecho. Y usted va a aprender a usar, en principio, los dos. ¿Ok? No sé si vamos bien con la parte de viscosidad. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? Todo bien. ¿Cómo era que ¿Todo se bien? llamaba el viscosímetro arriba, profe? El de arriba, Ajá. este es el rotacional. Ok, gracias. ¿Ok? El de abajo es el capilar. Ahora, esto es la viscosidad. Ahora, antes de ver la otra propiedad, vamos a hablar un poco de los 2 grandes tipos de partículas que existen en los líquidos. ¿Ok? Yo en un líquido tengo partículas en los bordes, por decirlo así, y en el centro, ¿de acuerdo? En el seno del líquido. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto?
las partículas que están en la parte más interna del líquido sienten atracciones en todas las direcciones posibles. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Como las atracciones funcionan, ¿ok? Tirando a la partícula hacia una dirección, ¿ok? La fuerza que sienten en todas las direcciones se va a cancelar, ¿ok? Entonces esta partícula tiene un efecto de interacciones neto nulo, ¿de acuerdo? La jalan en todos los sentidos, por lo tanto lo que ella siente es nada, ¿ok? Se cancelan las interacciones. Ahora, las partículas de arriba son otro mundo diferente. Las partículas que están arriba la jalan solamente para abajo, ¿ok? Pero todas las interacciones que están aquí arriba quedan sobrando, ¿de acuerdo? Quedan en exceso, decimos en química, ¿de acuerdo? En la superficie hay interacciones en exceso, ¿ok? Y ese exceso, ¿de acuerdo? Esa energía en exceso va a generar un fenómeno interesante, ¿ok? Pero entonces, ojo con esto. En el seno del líquido, las partículas sienten un efecto de interacciones nulo en realidad. Pero en la superficie, ellas sienten que la jalan hacia abajo y va a quedar un exceso de energía en la superficie. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. O muy abstracto todavía. Aprovechen ahora, ¿de acuerdo? Si van a preguntar, aprovechen ahora. ¿Sí entendieron por qué quedan interacciones de sobra aquí arriba? Sí. Ok. Ahora, ¿por qué eso es importante? Uy, ¿qué está pasando? Está bien. Entonces, vean. ¿Qué pasa? Como queda un exceso de interacciones en la superficie, ¿ok? Como queda esa energía en exceso en la superficie, eso se vuelve inestable, ¿ok? Y entonces el líquido va a desarrollar ciertas características especiales, las cuales conocemos como tensión superficial, ¿ok? El exceso de energía en la superficie va a convertirse en una fuerza que se opone a la deformación. ¿Por qué? Porque cuando usted trata de deformar la superficie, podría ser que rompa interacciones y genere entonces más problemas de estabilidad a la superficie. Entonces, cuando hay un exceso de energía en la superficie, eso genera una fuerza que se opone a que usted deforme la superficie. ¿Ok? A esa fuerza que se opone a la deformación, la llamamos tensión superficial. ¿Ok? La tensión superficial es eso, es la fuerza, ¿de acuerdo? Que se genera en la superficie y que se opone a la deformación de dicha superficie. ¿Por qué surge? Porque hay un exceso de energía por interacciones intermoleculares sobrantes. ¿Ok? Ahora, ustedes han escuchado historias de la famosa tensión superficial, por ejemplo, la leyenda de los insectos que caminan sobre el agua. Todo el mundo ha escuchado de esa historia, ¿verdad? Del insecto que camina sobre el agua. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ok? Lo que pasa aquí es que el peso del insecto no es lo suficientemente grande para poder romper la superficie. ¿Ok? La energía en exceso que está en la superficie puede mantener al insecto arriba. ¿Ok? Ustedes no, ustedes son muy pesados. Entonces, si ustedes se paran aquí, su peso va a ganarle la fuerza que genera la superficie, la va a desaparecer y usted se va a hundir. ¿Ok? Pero vean qué interesante. Entonces, un exceso de interacciones genera una fuerza que se opone a la deformación. Ahora, partiendo de eso, ¿dónde creen ustedes que sea más fuerte la tensión superficial? ¿En un líquido que tenga interacciones fuertes o interacciones débiles? Interacciones fuertes. Correcto. ¿Por qué? Porque si las interacciones son más fuertes, la energía que va a sobrar en la superficie es más grande. Por lo tanto, la fuerza que yo voy a ocupar para deformar esa superficie va a ser más grande. ¿De acuerdo? La tensión superficial funciona en ese sentido. Entre más intensas sean las fuerzas, mayor va a ser la tensión superficial, porque el exceso de energía va a ser más grande. La fuerza que ocupo para poder romper esa superficie va a ser más grande. Ahora, ¿cómo puedo medir yo la tensión superficial? Bueno, el método de los métodos más viejitos, ¿ok? Que todavía se usan en la escuela, de hecho, es el tensiómetro. ¿Ok? El tensiómetro, por ejemplo, el tensiómetro del anillo, que es este aquí. Por cierto, sepan, a menos de que hayan comprado uno nuevo, que así no se ve el tensiómetro de la escuela, ¿de acuerdo? El tensiómetro de la escuela es un armatoste viejo, ¿ok? Es una caja con una polea,
y aquí queda un anillo. ¿Ok? Es el anillo de Dunois. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? El anillo de Dunois. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Lo que funciona aquí es esto. ¿Ok? Pues podría ser que sea automático si tengo suerte o que sea el anillo de Dunois, que es el manual. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Yo coloco mi líquido en un beaker y yo coloco el beaker aquí y yo bajo el anillo hasta que se sumerja en el líquido. Y luego voy a tirar con cuidadito del anillo hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Que voy a observar en cierto momento que si este es el líquido, que el anillo empieza a salir del líquido, pero el líquido se le pega al anillo. ¿De acuerdo? Aunque yo estoy tirando el anillo, ¿ok? Y el anillo está saliendo del líquido, el líquido está como pegado al anillo. ¿Por qué? Porque la tensión superficial no quiere dejar que se rompa la superficie del líquido. Entonces yo voy a tirar, voy a tirar hasta que va a haber algún momento en que la superficie del líquido se rompe. ¿Ok? Y yo puedo entonces medir con esta escala que está aquí cuánta fuerza apliqué. ¿Ok? Porque recordemos que estamos midiendo fuerzas. ¿Ok? Entonces vean que así yo estoy usando básicamente un sistema con una polea, ¿ok? Para bajar un anillo, después subirlo y a punta de ver cuánta fuerza apliqué para separar el anillo del líquido, así puedo calcular la tensión superficial. ¿Ok? Eso sí es a mano. Si es con la maquinita, se pone el líquido, la maquinita baja esto, la maquinita sube esto y ella se da cuenta de cuánta fuerza aplicó. Maravillas modernas. ¿Ok? Pero ven, esa es una manera en que yo puedo medir tensión superficial usando anillos. ¿Ok? O puedo usar capilares. ¿De acuerdo? Un capilar es una pajilla muy delgada de vidrio. ¿Ok? Ahora, cuando usted sumerge una de esas pajillitas, uno de esos capilares en un líquido, el líquido tiende a subir por el capilar. ¿Ok? Y dependiendo de cuánto suba, ¿ok? Y cuál sea el ángulo con el que está tocando la pared, yo puedo deducir la tensión superficial. ¿Ok? Ese es el método del capilar. ¿Ok? Pero vean que así lo. Entonces voy a tener una propiedad que se relaciona con la superficie, que básicamente lo que hace es que no me deja deformar tan fácilmente la superficie. ¿Ok? Pero eso no es lo único que hace. Existen otras cosas que son consecuencia de la tensión superficial. ¿Ok? Pregunta, ¿ustedes han escuchado, a ver, fenómenos que sean consecuencia de la tensión superficial? ¿O qué saben ustedes de la tensión superficial, aparte de la historia del insecto? ¿Qué saben ustedes de la tensión superficial? No mucho, profe, la verdad. O sea, sé que se rompe, digamos, es de lo que he visto, conforme afecta más, conforme más área agarre y uno sea el objeto que trata de entrar al líquido, ¿verdad? Porque si es algo, no sé, un puntiagudo, pues entra y penetra más fácil el líquido a que fuera algo, una mayor área. Sí, eso es una cuestión de presión, ¿ok? Porque estás aplicando una fuerza más grande en una área más pequeña. Ok, está bien. Vean, no importa. La idea es que vamos a ver qué fenómenos son causados por la tensión superficial. Ok, ahorita vemos este ejercicio. Ok, ¿qué fenómenos son causados por la tensión superficial? Por ejemplo, las gotas. ¿De acuerdo? La formación de gotas es un fenómeno causado por la tensión superficial. ¿Por qué? Ok, vean esto que está aquí. Habíamos visto que quedaban un montón de interacciones sobrando aquí arriba y que las únicas fuerzas que quedaban estaban aquí abajo, ¿de acuerdo? Estaban jalando esas partículas hacia abajo. ¿Ok? Ahora, yo lo dibujé en un beaker. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si no fuera un beaker, si fuera una pequeña cantidad de líquido? Lo que va a pasar es que estas fuerzas van a empezar a jalar en distintas direcciones de manera que se va curvando. Si ustedes se fijan aquí, la de la esquina está siendo tirada para aquí abajo y para un lado. ¿Ok? Y esas están tirando para este lado y para este otro. ¿Ok? Cuando yo tengo una pequeña cantidad de líquido,
las fuerzas que están sintiendo hacia adentro hace que la superficie se vaya curvando y que genere una pequeña gotita, ¿ok? Cuando hay pequeñas cantidades de líquido, la tensión superficial, ¿ok? Para tratar de evitar que sobre muchas interacciones, lo que va haciendo es cerrándose, ¿ok? Va cerrándose para ir pegándose una contra otra y va a generar eventualmente gotitas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esto que está aquí, esta gota, es la manera desesperada como el líquido trata de maximizar el número de interacciones que puede crear para que sobre la menor cantidad de energía en exceso. ¿Ven? Eso es una gota. ¿Ok? Es una forma de reducir la inestabilidad de la superficie, básicamente forzando a que las partículas interactúen con otras partículas. Ahora, otro fenómeno que se asocia con la tensión superficial y con las gotas es humectación de superficies, que también se relaciona con impermeabilidad de superficies. ¿Ok? ¿Sabe la diferencia entre humectar e impermeabilizar? No, Nadie ha escuchado de los conceptos de humectar, por ejemplo. Bueno, sí, digamos, impermeabilidad es como que no se mojan, por decirlo así. Es que de Y hecho sí es como se dice. humectación es que se mojan. Es que de hecho se está riendo porque fijo cree que es una definición tonta, pero es que No, 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 pero esa es la sí es definición. así. Sí, es que esa es la definición. Me da Entonces, risa porque suena súper simple. es que es bueno, es un problema de concepción que a veces tiene la gente, ¿ok? A veces la definición más sencilla es la definición correcta. Y exactamente como usted dice, humectar es cuando algo se humedece, impermeabilizar es cuando algo no se humedece o no se moja, ¿ok? Ahora, esto es consecuencia de la tensión superficial, pero sobre todo de lo que son fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión, ¿ok? Nosotros ya hemos hablado de fuerzas, ¿de acuerdo? Que existen entre las partículas. ¿Ok? Pero yo puedo clasificar las fuerzas de otra manera, ¿de acuerdo? No, en el montón de categorías que ya vimos, que eran dipolos y London y puentes, yo puedo clasificarlo más simple. Yo puedo hablarles a ustedes de fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión, ¿ok? Y la imagen es completamente transparente. Vean que cohesión es cuando partículas del mismo tipo interactúan entre ellas, ¿de acuerdo? Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que mantienen unida a la materia, ¿de acuerdo? A la mayoría de las fuerzas intermoleculares. Entonces, aquí podría ser puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, London, ¿ok? Mientras las dos partículas sean iguales, eso es una fuerza de cohesión, ¿ok? Las fuerzas que trabajan entre sustancias diferentes, por ejemplo, agua contra superficie, esas son fuerzas de adhesión, ¿ok? La fuerza de cohesión mantiene unida a la materia, la fuerza de adhesión es lo que hace que la materia interactúe con otra materia, ¿ok? Ahora, ¿por qué les cuento eso? Porque la humectación y la impermeabilidad se explican en ese sentido, ¿ok? Y se explican en función de qué tan favorables sean las interacciones, ¿ok? Algo que ustedes tienen que ir aprendiendo es que las cosas polares no se llevan bien con las cosas no polares, ¿de acuerdo? De hecho, se detestan, ¿ok? Las cosas polares no interactúan bien con las cosas no polares, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo tengo interacciones favorables, ¿ok? Entre dos tipos de sustancias, la gota se siente cómoda y se va a expandir. ¿Por qué? Porque no le importa tocar la superficie. Más bien, la superficie la puede ayudar a aliviar el exceso de energía que ya tiene su superficie. ¿Por qué? Porque interactúa con la superficie. ¿Ok? Cuando las interacciones son favorables, las gotitas se tienden a despapallar sobre la superficie para poder reducir el número de interacciones sobrantes. ¿Ok? Ahora, cuando las interacciones no son favorables, la gota se siente incómoda, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Va a hacerse muy esférica, porque vean que esta esferita apenas está tocando la superficie, ¿ok? Y entre más esférica sea la pelotita, es porque más oye a la superficie, ¿ok? Básicamente a la gotita le da asco la superficie, porque las interacciones son muy, muy, muy poco favorables. Qué sé yo, la gota es polar y la superficie es increíblemente no polar. Cuando eso pasa, tengo gotas muy esféricas para evitar tocar la superficie, ¿ok? No es como que la gota esté
bien, de acuerdo, ya tiene un montón de energía en exceso, pero aún así, para la gota es mejor tener esa energía en exceso que tocar la superficie. ¿Ok? Así de increíble es el fenómeno de formación de gotas y de humectación. Entonces, si yo quiero humectar algo, yo tengo que asegurarme que la gota y la superficie tengan propiedades, ¿de acuerdo? Interacciones similares. ¿Ok? Que la gota sea polar y que la superficie sea polar. Si yo quiero impermeabilizar algo, yo ocupo que la superficie sea completamente opuesta a la gota. La gota es polar y la superficie es totalmente no polar. ¿Ok? Y ustedes han visto casos de eso, ¿verdad? Han visto casos donde hay unas gotas increíblemente esféricas, ¿cierto? ¿Alguna vez han visto gotas así, increíblemente esféricas? Hagan una recopilación en su cabeza. ¿Alguna vez han visto una foto donde vean una gotita increíblemente esférica, que la gota prácticamente va girando sobre la superficie, Tal vez sobre las hojas. sobre las hojas? Exacto. Sí, se me dicen, En sí. los, en ¿Dónde los más? videitos también de esos de líquidos como súper impermeables y eso. Ah, pero eso ya es porque estamos haciendo un material exactamente así. Yo que estaba pensando en algo más natural, como las hojitas o las plumas, ¿ok? O la superficie de algunos frutos, ¿ok? En En las esos telas de casos, araña también, pues. también, en esas sustancias, en esos materiales, la gotita de agua cae, forma una gota perfecta que prácticamente no toca la superficie y se va resbalada. ¿Por qué? Porque esas materias están recubiertas, ahora sí, como dice el compañero, de un material súper impermeable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gotita no tiene que humectar esas superficies, ¿de acuerdo? La gotita no tiene que humectar la hoja, ¿ok? Porque va a causar un problema de intercambio de sustancias. No tiene que humectar las alas, porque va a hacer que el pájaro no pueda volar, ¿ok? No tiene que humectar la telaraña, no tiene que humectar el fruto, ¿ok? Ese tipo de seres vivos están recubiertos de una sustancia muy no polar, precisamente para que la gota caiga, la gota la deteste, se haga una superesfera y se vaya rodando. ¿Ok? Eso es impermeabilidad. ¿Ok? Todavía que estamos combinando interacciones, ¿ok? Fuerzas de adhesión y cohesión y tensión superficial para hacer gotitas. ¿Ok? Está aquí viñeteado como para que sean cosas diferentes, pero ya que todo está interrelacionado. Por cierto, ¿sí entienden este concepto de cómo se forman las gotas, por qué se forman las gotas y cómo puedo mezclar algo? Sí, Sí, profe. Sí, todo bien. Sí. ¿De acuerdo? De hecho, hay bastantes estudiantes de química que han hecho proyectos sobre humectación y ese tipo de fenómenos, o impermeabilidad, como cuando llegan al último curso de la carrera y les pide diseñar su propio producto. Entonces, hay algunos que se han tirado por esta línea, ¿de acuerdo? De impermeabilización, ¿ok? De hecho, había habido un equipo, aquí estoy recordando, que ha diseñado un súper impermeabilizante para parabrisas, ¿ok? Y funciona, está vacilón, ¿ok? Pero vean qué interesante, así es como funciona la humectación y así es como funcionan los impermeabilizantes, ¿ok? Recubrimos con algo que realmente la gota no quiera tocar. Ahora, otro fenómeno también relacionado con lo que hemos hablado es la capilaridad, la propiedad de una sustancia de poder subir a través de tubos muy pequeños, ¿ok? Como en química con esos capilares o como en las plantas, ¿de acuerdo? Hay, aunque hay algunas formas donde la planta sí está succionando, por decirlo así, la mayoría de las veces los nutrientes viajan a la planta a través de capilaridad, ¿ok? Ahora, con lo que ya saben, ¿por qué creen ustedes que un líquido quiere subir a través del capilar? Piensen como el líquido. ¿Por qué el líquido quiere subir a través del capilar? Porque tiene afinidad con la superficie interna del capilar. Exacto. Es lo que veníamos hablando, ¿ok? Si las dos sustancias son afines, el líquido quiere tocarla. Entonces, es básicamente la gota aplastada, pero en un tubo de ese tipo. ¿De acuerdo? Al líquido le gusta tanto la superficie capilar que quiere maximizar toda el área que está tocando. Entonces va a subir y va a subir para poder tocarlo todo lo que pueda. ¿De acuerdo? Porque es favorable para él. Ahora, ¿qué tanto va a subir el líquido? ¿Ok? Veámoslo en un acercamiento. Va a subir, ahí, va a subir tanto
como lo deje su propio peso, ¿de acuerdo? Si el líquido pudiera, él seguiría subiendo, ¿ok? Porque así reduce la cantidad de superficie que está así con interacciones sobrando. Pero como el líquido tiene masa y tiene peso, no puede subir eternamente. Va a llegar a un punto que el peso lo detiene. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se forma este menisco? Porque hemos hablado muchas veces de que existen esos meniscos, ¿verdad? Pero, ¿por qué existe el menisco? Porque, digamos, como la parte que se va para abajo no está en contacto con la superficie, entonces no tiene a qué pegarse. Más o menos. Es la misma. Yo diría, bueno, no sé si. Dele, dele. Decía que, ok, no, que digamos, yo considero que el menisco se forma por el contraste, digamos, entre estos dos aspectos que mencionaba, digamos, como la afinidad del líquido para seguir subiendo, sumado a el peso del líquido, que es lo que genera como esa parte de abajo en el centro. Exacto, exacto. Como dijimos, el líquido quiere seguir subiendo. El peso simplemente es un lastre que ahí lo está deteniendo. Entonces, el líquido está tan desesperado por seguir subiendo y tocar al capilar que literalmente está estirando los brazos. ¿Okay? Esa es la manera en que el líquido literalmente está estirando los brazos para poder seguir tocando capilar. ¿Okay? Si no hubiera peso, esta cosa seguiría subiendo hasta regarse. ¿De acuerdo? Hasta Profe, poder desbordarse. Ajá. y de hecho, este líquido, digamos, el menisco, bueno, evidentemente está ubicado, digamos, como en el centro del capilar, pero eso Ujú. está relacionado también como porque, digamos, o sea, como el centroide de esta masa que está como bueno, el centroide es como sinónimo de centro de masa, digamos, es como el, el promedio, digamos, de todas las posiciones de las partículas de agua, entonces por eso es que está ubicado ahí también. Exacto. Es el puro centro del sistema. ¿De acuerdo? Pero ven, entonces vea cómo con lo que son fuerzas y con algo tan sencillo como lo que es interacción de sustancias, podemos explicar cosas como formación de gotas o, por ejemplo, la acción capilar o algo que hemos estado hablando desde, bueno, algo que ustedes conocen desde el primer laboratorio, que es que los líquidos generan meniscos. Pero hasta que uno llega aquí, la gente nunca se ha puesto a pensar, pero ¿por qué existe el menisco? ¿De acuerdo? Es por esto. ¿De acuerdo? Es por ese balance entre peso y las poderosas fuerzas de adhesión y de cohesión. ¿De acuerdo? Ahora, existen dos tipos de menisco, en caso que no estén al tanto de ello. ¿Ok? El menisco clásico es este menisco que genera sustancias como el agua, sustancias que quieren tocar el capilar. Ese menisco se llama cóncavo, ¿de acuerdo? Es el menisco en forma de U, ¿ok? Aquí es cuando, ¿de acuerdo? La adhesión es tan favorable que el líquido quiere tocar la superficie capilar. Pero existen líquidos, ¿ok? Que no son afines al capilar en el que están. Por ejemplo, el mercurio, ¿de acuerdo? En el mercurio, la afinidad entre capilar y líquido es un asco, ¿ok? Tanto así que el mercurio no quiere subir por el capilar. De hecho, el mercurio detesta tanto el capilar que vean que lo que hace, hace un menisco invertido. Esta es la manera poco sutil del mercurio de decir, yo no quiero tocar el capilar. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes vean un menisco invertido, es porque este líquido no es afín a esta pared. Cuando ustedes vean un menisco en U, un menisco cóncavo, es porque este líquido es afín a la pared. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que el mercurio hacía esto? ¿O es noticia nueva? ¿O habían escuchado de que existían meniscos al revés, para empezar? No, profe, bueno, yo nunca. No, yo tampoco. Es Profe, yo nuevo. no sabía eso, pero cuando usted habló de las gotas, me Ajá, acordé de que el mercurio cuando está como en ciertas superficies hace, si está en muy pequeñas cantidades, hace esferas casi perfectas. exacto, porque el mercurio, adivinen que no quiere tocar la superficie. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Bueno, por cierto, ya que estábamos hablando de esto, mezclemos un poquillo el laboratorio. ¿Ok? ¿Cómo se lee el menisco cuando tengo el menisco al revés? Porque yo sé No que sé, el menisco en el U lo leo acá opuesto abajo. ¿Ah? a lo normal. En lo normal uno lo hace como en la pancita, ¿no? Exacto. Y en Después, el... Ajá. en el otro puede ser en los como donde pegan los brazos, digamos, como Digamos, el menisco invertido, bueno, el menisco normal lo leo aquí, en la pancita. Aquí también, ¿ves? ok. En el menisco normal,
lo leo en la parte de abajo, porque yo puedo ver claramente dónde está la parte de abajo. Pero en ese tipo de sustancias no es tan fácil saber dónde quedan los bracitos abajo. Entonces, lo más confiable para que no haya un error es leer la cabeza. ¿Ok? El menisco se lee arriba cuando tengo líquidos muy opacos o tengo meniscos invertidos. Pero es poco probable que ustedes se topen con un menisco invertido, por dicha. Meniscos opacos un montón, pero meniscos invertidos son raros. ¿Ok? Es nada más dato curioso. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, todo claro. Ok. Ahora, habíamos dejado unas cosillas por ahí pendientes, ¿verdad? Vamos a ver. Ah. Aquí está. Ok. Esas son parecidas, ¿ok? A las que habíamos mencionado antes. De hecho, no son la misma, ¿verdad? No, no son la misma. Ok. Vamos a ver cómo funcionan estas fuerzas. Ok, entonces tenemos nuestra amiga el agua. Ujú. Tenemos esos metanol. Ese es etanol. Este es éter. Y esa es la glicerina. Ok, entonces, veamos la tensión superficial entre estas sustancias. Entonces, esto está fácil. A ver, bueno, el agua, esa ya estamos todos conscientes. Nuestra amiga el agua es polar y tiene puentes de hidrógeno. ¿Ok? El metanol, ¿polar o no polar? Polar. 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 ¿Y interacciones principales? Fuentes de hidrógeno. De hidrógeno. Puentes de hidrógeno, correcto. El etanol, Polar. Polar también. interacciones principales. Fuentes De de hidrógeno. hidrógeno. Ok, correcto. Nuestro amigo el éter, Polar o ligeramente polar. ligeramente polar. ¿De acuerdo? No es la cosa más polar que existe, pero sí es polar. ¿Ok? Un poquito en el centro. Y tiene dipolos. ¿Ok? Y la glicerina, de acuerdo, no hay que pensarla mucho, tiene 3 grupos OH, es polar y tiene puentes de hidrógeno. Ahora sí, esta que está aquí, para ver cuestiones de masas, 18, esta que está aquí es 46, esta que está aquí son 17 y 17 y, ¿cuál es ese número? 15, 32. Estas son como 52, 54. ¿Ok? Y esta es 92. ¿Ok? Vean que esta está como más sencilla. ¿Ok? Vean que estos que están acá, ¿ok? Tienen masas bastante similares, ¿verdad? Entonces podemos acomodarlos a ellos usando masas. ¿Ok? Ya este como que se está volando un poco. ¿Ok? Está en el límite de este, pero todavía no nos complicamos tanto. Veamos los primeros a ellos que tienen masas semejantes. ¿Ok? Entonces, como tiene masas semejantes, ¿quién tiene las interacciones más débiles? El dipolo dipolo. El dipolo y polo. Entonces pongámosle letras, ¿ok? Este amigo es la A, la B, la C, la D, la E. Entonces, el dipolo y polo es el que tiene las interacciones más débiles. Mis pizarras gigantes. Entonces, el dipolo y polo es el más chiquitillo. Bien. Ahora, vea que tengo 3 que son de puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Agua, metanol y etanol. ¿Quién cree ustedes que tiene la interacción más débil entre esos 3? Etanol. ¿Por qué? No sé, porque tiene más grupos CH que le impiden como
O sea, no sé, por la geometría, tal vez. No. Ok, vamos bien. Ok, sí lo dijiste bien. Ok, efectivamente, el que tiene el puente hidrógeno más débil es el etanol. Y como dijo usted, y eso está bien, es por la cadena. Bueno, en química orgánica, los carbonos, ¿de acuerdo? Un conjunto de carbonos le decimos cadena. Ok, ¿cómo funciona esto? Esa sustancia es polar, ¿de acuerdo? Igual que esta. Pero entre más carbono le ponga usted, más no polar se siente. ¿Ok? Entonces, si yo le pusiera aquí un par de carbonos más, esta cosa empieza a perder polaridad y puede llegar un momento en que tenga tantos carbonos que ya sea más no polar que otra cosa, ¿de acuerdo? Cuando tengan sustancias como esas con un OH y un montón de carboncitos, entre más larga sea la cadena, más no polar se va a sentir, ¿ok? Y eso le va a quitar intensidad al puente hidrógeno. Entonces, efectivamente, la más débil de estas es la E, ¿ok? Porque tiene la cadena más larga, ¿ok? La que sigue sería la C, porque sigue teniendo cadena, y la que sigue es el agua, porque el agua tiene puentes de hidrógeno, pero no tiene cadenas. ¿Ven? Las cadenas le van restando fuerza al puente de hidrógeno. ¿Ok? Y ahora sí, la glicerina será mayor que estas o menor que estas. Mayor. Mayor, ¿verdad? Tiene 3 puentes de hidrógeno. Entonces va a ser mayor porque tiene 3 puentes de hidrógeno y porque tiene más masa. ¿Ok? Gana por todas partes. ¿Qué les parece? ¿Entienden estas ideas? ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, ¿de acuerdo? Ojo con las moléculas que tengan cadenas más largas, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser importante después. ¿Ok? Cuando lleguemos a solubilidad, vamos a darnos cuenta que ese toque de saber cuando tiene cadenas más largas o más cadenas más cortas va a ser muy útil para saber cuándo las cosas son más solubles en un medio que en otro. ¿Ok? Ahora, entonces vea que ya vimos muy bien la viscosidad y qué es la viscosidad, la tensión superficial y qué es la tensión superficial. Ahora hablemos de la presión del vapor. ¿Ok? Ya hemos hablado en algún momento de presión de vapor, pero ahora vamos a estudiarla formalmente. ¿Ok? Como les conté en su momento, la presión bueno, primero que nada, el vapor es el nombre que se le da al gas que se forma encima de la superficie de una sustancia. En este caso, en este líquido, se va a formar una capa de sustancia gaseosa. Ese es el vapor. ¿Ok? La presión que ejerce este vapor, evidentemente, es la presión del vapor. Ahora, ¿por qué surge la presión del vapor? ¿Ok? Es una cuestión bastante sencilla en realidad. Imagínense que esto que está aquí abajo es el líquido. ¿Ok? En cualquier sistema, las partículas se están moviendo. ¿Ok? Se mueven sin sentido a lo largo de todo el sistema. ¿Qué va a pasar? Que algunas partículas puede ser que tengan más energía que otras, se van, se estapan contra la superficie del líquido y se salen. ¿De acuerdo? Siempre hay partículas que tienen más energía que otras y esas partículas pueden ir sopladas hacia la superficie, sellarse y escapar. ¿De acuerdo? Cuando un montón de partículas escapan del líquido, se convierten en el vapor encima de la superficie. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. El vapor se forma porque partículas de líquido escapan del líquido, porque tienen energía suficiente para hacerlo. Ahora, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Las partículas que están alrededor de ellas están interactuando. ¿Ok? Esas partículas observan a esta tratando de huir e interactúan con ella para detenerla. ¿Ok? Cuando el líquido tiene interacciones muy fuertes, podría ser que tengan éxito y que la retengan. ¿Ok? Cuando el líquido tiene interacciones débiles, no va a pasar nada. ¿Ok? Ellas lo van a intentar y esta partícula simplemente va a huir. Ven entonces que aquí existe una relación opuesta, ¿de acuerdo? Cuando las interacciones son fuertes, evitamos que la partícula escape y la presión que yo puedo sentir es baja. Cuando las interacciones son débiles, nada retiene realmente a esta partícula y ella puede escapar cuando le da la gana. ¿Ok? Fuerzas intermoleculares y presión de vapor sostienen una relación
inversa. Es la única de las propiedades que hemos visto que tiene una relación inversa. A ver, ¿sí me entienden por qué es inversa? Sí, todo bien. ¿Todos de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Las fuerzas van a evitar o tratar de evitar que las partículas escapen del medio líquido. Si lo logran, el líquido no va a tener mucho vapor. Si no lo logra, va a haber mucho vapor. Ahora, detalles importantes. Esto está pasando siempre, ¿de acuerdo? Yo no ocupo que el líquido esté realmente muy caliente para que pueda haber escape de partículas. A cualquier temperatura, siempre va a haber una pequeña cantidad de partículas que pueden huir o que tienen mucha energía. Lo que pasa cuando yo caliento es que el número de partículas que pueden escapar es más grande. Vean esta gráfica. En esta gráfica, lo que está a la derecha, esta línea, tiene suficiente energía para huir del líquido. Vea que a temperatura de 225, digo de 225 a 25 Celsius, la cantidad de partículas que puede huir es pequeñita, es un gajito. Pero cuando yo caliento 30 grados más, vean, la cantidad de partículas que ahora pueden huir es significativamente más grande. ¿Okay? Cuando usted calienta y le da energía al sistema, aumenta la cantidad de partículas que tienen energía suficiente para poder huir. ¿Ok? Es decir, cuando yo caliento, la presión de vapor va a aumentar porque va a haber un mayor número de partículas con energía para escapar. ¿Entienden esta idea? Sí. ¿Sí o no? Aprovechen ahora. Sí, todo bien. Ahora, eso es la temperatura. Ahora, vean que la temperatura afecta. ¿Saben qué no afecta? El volumen. Y eso es una cosa que a alguna gente a veces se le enreda o como que no consigue realmente en su cabeza. El volumen no influye sobre la presión de vapor. No importa que sea un tubo ensayo, no importa que sea un tarro de estos, una ollita, un beaker, lo que sea. Esto no importa. ¿Ok? El valor de presión de vapor va a ser el mismo. A ver, ¿alguien puede decirme por qué creen que pasa eso? ¿Por qué el área superficial? ¿Por qué el volumen expuesto no influye sobre la presión de vapor? Pero una pregunta, Sí. es que yo recuerdo que en orgánica, en los laboratorios, o sea, los solventes orgánicos se guardan en el Lengmeyer justamente para que tengan menos área para, o sea, igualmente, bueno, no, eso no tiene que ver, porque igualmente la presión de vapor es una propiedad intensiva, entonces, pero o sea, lo que iba a decir es que se ponen en el Lengmeyer es como para evitar la evaporación, pero igualmente es indistinto de dónde se pongan. Bueno, sí. Ok, no nos compliquemos de más. Ok, la idea aquí es esta. Lo que pasa es lo siguiente. Así como hay partículas que escapan, hay partículas que se estrellan por error y regresan al líquido. ¿Ok? Cuando yo aumento la superficie que está expuesta, o sea, el volumen, en este caso, estoy aumentando tanto el área por el cual puede escapar la partícula como el área por el cual puede volver la partícula. ¿De acuerdo? Por eso es que el efecto, el efecto del volumen no influye. ¿Ok? Porque así como usted aumenta el área por el cual pueden escaparse las partículas, va a aumentar el área por el cual pueden volver a estrellarse las partículas y volver al sistema. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Okay? Por eso el volumen que yo tengo de líquido no influye sobre la presión de vapor, porque tanto como va a aumentar el área por el que pueden escaparse, va a aumentar el área por el cual pueden volver. ¿Sí entienden esa idea? Sí. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. No importa el volumen que esté expuesto. La presión de vapor va a ser la misma. Ahora, y eso es una cuestión muy importante. Vea que definimos originalmente la presión de vapor como la presión que ejerce el vapor sobre la superficie de un líquido. Bueno, esa es una definición un poquito
¿qué le falta? ¿Ok? Le falta jugo. Como les dije, así como van a escapar partículas del líquido, va a haber otras que van a estrellarse contra el líquido. ¿Ok? Va a haber un momento en que la tasa con la cual escapan es la misma tasa con la cual regresan. ¿Ok? Tasa de rapidez. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que llega un momento en que tanto la velocidad con la que escapan como la velocidad con la que regresan es la misma. Cuando ocurre esto, cuando esas dos rapideces se igualan, el que está viendo el programa ahí. Entonces, cuando esto ocurre, cuando esas dos velocidades se igualan, decimos que se alcanza un equilibrio dinámico. Ojo esa palabra. Bueno, palabras. Equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico es cuando la velocidad con la que ocurre un cambio es idéntica a la velocidad con la cual ocurre el cambio opuesto. ¿Okay? En la naturaleza, todos los procesos van a buscar establecer un equilibrio dinámico. ¿Ok? Todos los procesos tienden a llegar a ese punto. Entonces, a simple vista, yo creería que no está ocurriendo nada. ¿Ok? Porque parece que no está cambiando. Pero la realidad es que sí está cambiando. Está cambiando, solo que con la misma rapidez en un sentido que en otro. ¿Ok? Cuando yo tengo un líquido expuesto, como este, la velocidad con la cual se evapora es la misma velocidad con la cual se condensa. Y yo defino presión de vapor, ojo, como la presión que ejerce el vapor cuando líquido y gas están en equilibrio. ¿Ok? La presión de vapor es la presión que ejerce, ¿ok? El vapor cuando el vapor y el líquido están en equilibrio dinámico. ¿De acuerdo con esa idea? ¿Sí me entienden que es un equilibrio dinámico? De acuerdo, sí. Ok, muy bien. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, cuando vimos presión, esa presión la que usted nos dio, digamos, es eso, cuando ya alcanzó el equilibrio dinámico, entonces. Exacto, las presiones que están tabuladas, las presiones que yo les doy, son las presiones cuando ya el sistema alcanzó el equilibrio dinámico. ¿Ok? Porque va a llegar entonces este momento cuando la tasa con la cual escapan es la misma y entonces la lectura se estabiliza en un valor único que no cambia. Entonces yo digo, "Ay, mira, ya no cambia, perfecto, punto". No es que no cambia, es que con la rapidez con la que se están escapando, se están regresando. Eso es lo que yo veo. Ese momento en el cual se estabiliza la presión, esa es la presión que está tabulada, la presión de equilibrio dinámico. Exactamente. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. Ahora, entonces vean qué interesante. Tengo un fenómeno según el cual van a escaparse las partículas del líquido, ajá, y a la vez van a ser recapturadas. Pero yo sé que si yo caliento mucho, las partículas se pueden escapar totalmente y el líquido se puede evaporar. Entonces la pregunta es, ¿por qué se pueden evaporar los líquidos si en principio va a haber partículas que tienden a regresar? ¿Sí me entienden esa pregunta? ¿Qué pasó? Sí. Ah, ok, no, es que vi que levantaron la mano. ¿Qué pasó, don Luis? Sí, era para comentar esta pregunta que plantea. Bueno, digamos, es que, digamos, en lo que discutíamos, lo estábamos observando como si fuera un sistema cerrado, entonces considero que, o sea, como por ahí va orientada la pregunta, digamos, en los casos reales, evidentemente no podemos trabajar con un sistema completamente cerrado, entonces, no sé, se me ocurre que, digamos, hay como toda una mecánica ahí de fluidos como en la parte superior del líquido que va como a generar que como llevarse, por decirlo de una manera muy sencilla, estas partículas que están saltando del líquido. Entonces, por eso es que, digamos, la tasa de evaporación no puede ser igual a la de condensación, porque estas como partículas evaporadas, digamos, dice, las están llevando. Entonces, no está ese chance de que regresen al líquido, sino que se desplazan, ¿no? Que usted está planteando como que hay una brisa que se lleva las partículas. Sí, digamos, como le decía, eso aplica en un sistema de que no sea cerrado como el que estábamos analizando, digamos, en un sistema real, diría yo, que hay como, sí, digamos, un desplazamiento de las partículas evaporadas. Más o menos, por ahí anda la idea. ¿Ok? Bueno,
No sé si tendrá que ver también que si se calienta, se le está aplicando una energía y las fuerzas intermoleculares se pueden ver afectadas por eso. También podría ir por ahí. ¿Ok? Entonces, ok, la idea del sistema cerrado y que no funciona bien, va bien, ¿ok? Porque existe algo externo al sistema que es lo que se encarga de que reboten las partículas y regresen, ¿ok? Eso es lo que eso es lo que estaban dejando por fuera, ¿ok? Están olvidando que existe una presión encima de todas las cosas expuestas al medio ambiente. Y esa presión es la presión atmosférica, ¿ok? La presión atmosférica es esa cosa que está encima de todo lo que está expuesto al ambiente que es la responsable de que las partículas regresen, ¿de acuerdo? Cuando ellas escapan, ¿ok? No se quedan aquí dando vueltas porque quieren, es porque la presión atmosférica ejerce una fuerza hacia abajo que las hace volver, ¿ok? Entonces sí, podría ser que si pongo una brisa, la brisa se lleve esto, por supuesto, y eso ya no puede equilibrarse, ¿ok? Solo que se está metiéndose ya en una parte del concepto de equilibrio que no hemos llegado, ¿ok? Entonces todavía no nos vayamos por ahí, ¿ok? Dejemos eso en stand-by, ¿ok? Sé para dónde quiere ir, pero todavía no ocupamos usar eso para poder explicar esto, ¿ok? Lo que está pasando aquí es esto. Cuando yo caliento, la presión de vapor aumenta o disminuye. Disminuye. Aumenta. Entonces, como aumenta, ¿ok? Va a pasar lo siguiente. Como la presión de vapor va aumentando, va a llegar un momento en que la presión de vapor, o sea, la presión que apunta hacia arriba, va a ser igual a la presión atmosférica, que es la que apunta hacia abajo. Las dos presiones apuntan en direcciones opuestas, se cancelan, ¿ok? Porque son cantidades que tienen dirección, ¿ok? Cuando esto pasa, ya no va a haber un agente externo que vaya a forzar a las partículas a volver. Entonces las partículas ahora pueden irse con toda la libertad del mundo y perderse en el infinito, ¿ok? Mientras está la presión atmosférica encima, la presión atmosférica va a ejercer una presión, va a haber redundancia, para que las partículas algunas regresen, ¿ok? Cuando ya se igualan los dos valores de presión atmosférica y presión de vapor, ya este agente externo es exterminado, las partículas pueden escapar con toda la libertad del mundo, ¿ok? Eso es lo que está pasando aquí. Yo caliento hasta que llega a ese punto en que la presión externa se iguala con la presión de vapor y ya no puede retenerse las partículas en el sistema, ya pueden escapar, ¿ok? De Profe, hecho, sí, ese, ese punto que usted está hablando es el punto de ebullición, ¿no? de hecho, es que eso es lo que iba. De acuerdo, precisamente, como dice el compañero, exacto, eso que acabamos de decir es el punto de ebullición. La definición formal correcta de punto de ebullición es la temperatura a la cual se igualan presión de vapor y presión atmosférica, ¿ok? La temperatura a la cual ocurre este fenómeno, donde la presión de aquí abajo se iguala con la presión de aquí arriba para que las partículas escapen, es la definición formal de punto de ebullición. ¿Ok? Eso es lo que pasa aquí. Y por eso es precisamente que entonces la presión de vapor, bueno, la presión de vapor, el punto de ebullición depende de la altura, ¿cierto? Ustedes han escuchado esa historia muchas veces, ¿verdad? El punto de ebullición de las sustancias depende de la altura. ¿Y qué saben de eso? Que a mayor altura, el punto de ebullición, ¿qué? Disminuye. Disminuye. Entonces, ahora sí, ¿por qué disminuye? Porque la presión atmosférica disminuye y por lo tanto la presión de vapor tiene que aumentar menos para igualarla. Exacto. En el momento que yo voy subiendo, porque voy aumentando la altura, hay menos columna de presión atmosférica arriba con la que tengo que lidiar. Entonces tengo que calentar menos para poder igualarlas. ¿Ok? Ven, eso es lo que está pasando. ¿Ok? Las partículas a temperaturas bajas no escapan tan fácilmente porque la presión atmosférica la retiene. En el momento que usted alcanza el punto de ebullición, se igualan las presiones y escapan con libertad. Y ahora sí, a ese valor, cuando eso ocurre, lo llamamos punto de ebullición. Y en el caso de que la presión atmosférica con la que estoy lidiando es 1, ¿de acuerdo? Una atmósfera, entonces a ese punto de ebullición lo llamamos el punto de ebullición normal. ¿Ok? Y ojo con esto, eso aplica para todos los cambios de estado. ¿Ok? Cualquier cambio de estado que ocurra a una atmósfera se llama lo que sea normal. Entonces, si es punto de ebullición a una atmósfera, punto de ebullición normal. Si es punto de fusión a una atmósfera, punto de fusión normal. Si es punto de sublimación a una atmósfera, punto de sublimación normal. Siempre que el cambio pueda ocurrir a una atmósfera, el valor ese es normal. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué interesante.
Vea que la presión de vapor que mencionamos hace un tiempo, ok, tiene más matices de los que ustedes probablemente podían anticipar. Ok, pero vamos entendiendo esas ideas. Sí. ¿Algo que quieran preguntar por el momento? Ok. Igual, lo que Don Luis nos plantea es correcto, ¿de acuerdo? Para un sistema completamente abierto que vamos a estudiar después, cuando lleguemos a la parte de equilibrio, al fenómeno de Chatelier, ¿ok? Todavía no nos adentremos por ahí, ¿ok? Porque eso está a como 3 semanas de distancia, pero sepan que lo que él plantea sí es cierto, ¿ok? Si yo perturbo el sistema y no dejo que entre en equilibrio, de eso se va a ir constantemente, ¿ok? Solo que todavía no tenemos las herramientas para poder entender por qué, ¿ok? Ahora, otro detalle. Vean que entonces, sé que existe una relación entre presión de vapor y punto de ebullición, ¿ok? Yo podría modelar una ecuación para poder predecirlo, y de hecho existe, y es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿ok? La ecuación de Clausius-Clapeyron es una ecuación que se usa, y de hecho no solo para presión de vapor y punto de ebullición, se utiliza para todos los cambios de estado, ¿ok? Solo que la forma más famosa de esta ecuación es la forma que relaciona puntos de ebullición con presiones de vapor. Entonces, partiendo de aquí, yo puedo obtener la forma, ¿ok? Que está aquí abajito de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, básicamente, si yo tengo las entalpías de vaporización y las entropías de vaporización, yo puedo predecir puntos de ebullición a partir de presiones de vapor y viceversa, ¿ok? Ustedes eventualmente van a aprender a hacer esos cálculos, ¿ok? En este curso sepan que existe, pero no crean que vamos a hacer estos calculitos, ¿ok? Vamos a hacer cálculos con logaritmos, pero estos no, ¿ok? A mí lo que me interesa de presión de vapor es que ustedes puedan predecir, ¿ok? Presiones de vapor y pueden explicar fenómenos asociados con la presión de vapor, ¿ok? Esto aquí es simplemente para que sepan que existe, ¿ok? Y porque se ve muy bonita la ecuación. Ahora. Ay. Claro, por supuesto, mañana tienen que entregar un informe de servicio y todo el montón de irresponsables se están preguntando hoy todo. Por cierto, no sean así, ¿ok? Para que sepan, no existe nada más estresante para cualquier persona que todas las preguntas de un tema, un trabajo, lleguen la tarde del día antes de una entrega, ¿ok? Si ustedes tienen preguntas, vayan haciéndolas con tiempo, porque la probabilidad de que los dejen en visto es bastante alta, ¿ok? No los voy a dejar en visto todavía, ¿ok? Pero si empiezan a mandarme mensajes faltándome un par de horas para una entrega, los voy a ignorar, ¿ok? Sin asco, ¿ok? Aprendan a hacer las cosas con tiempo, ¿ok? Porque para eso se les da una semana y resto, ¿ok? Después veré qué es lo que quieren estos Willas, a ver. Ahora, aquí tenemos un par de ejercicios, ¿ok? Este, si quieren, analicen ustedes. Es un ejercicio de viscosidad. Viscosidad se representa por esta letra llamada eta, ¿ok? Entonces, ese le queda a ustedes para que lo disfruten. Y este, si quieren, lo analizamos nosotros. Es un ejercicio de presión de vapor. ¿Ok? Entonces, tenemos estas 4 sustancias. ¿Ok? A ver, esta que está aquí. ¿Polar o no polar? No polar. No polar, correcto. Vea que solo tiene carbonos e hidrógenos. Y por lo tanto, la interacción principal es London. Ahora, esta que está acá, ¿polar o no polar? Polar. Polar, vea que tiene un oxígeno. Y por lo tanto, ¿cuál es la interacción más importante aquí? Dipolo. Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Muy bien. Esta amiga que está acá, ¿polar o no polar? Polar. Polar, correcto. ¿Y cuál es la principal interacción? Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. Y esta que está acá, vean que es la misma idea. ¿De acuerdo? Es polar con puentes de hidrógeno. La diferencia es que esta tiene solo 1 y este tiene 2. Ok. A puro ojo,
las masas se ven parecidas, ¿verdad? Vea que todos tienen como la misma forma, ¿ok? Entonces las masas probablemente son muy semejantes, ¿ok? Como las masas son semejantes, vamos a ordenarlo por fuerzas. Ahora, ojo, recordemos que esto es presión de vapor y presión de vapor tiene una relación inversa con las fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿cuál de esas sustancias tiene la presión de vapor más grande? Vamos a ponerle... Yo diría que la de London, La ¿no? primera, ajá, la que tiene Exacto, London. la de London, ¿ok? Es la que tiene la presión de vapor más grande porque es la más débil. Entonces, la A es la más fuerte de todas. Bueno, la que tiene la interacción más, la que tiene la presión de vapor más grande, porque tiene las interacciones más débiles. Ahora, ¿cuál es la que seguiría? ¿De acuerdo? La C. Dipolo. La C. Exacto. El dipolo es la siguiente interacción más débil, por lo tanto es la siguiente presión de vapor en términos de fuerza. Ahora, entre B y D, ¿cuál tiene las interacciones más débiles? La La D. Yo diría que sí. La D porque solo tiene uno H. Como aquí hay dos, es más fuerte. Entonces la D y después la B. ¿De acuerdo? Vean que la más suculenta en realidad de analizar es la de presión de vapor, porque la presión de vapor funciona al revés. Entonces yo tengo que pensar primero cómo van las fuerzas para entonces ordenarlo al revés para hacer la parte de presión de vapor. ¿Ok? Tengan un poquillo de cuidado siempre que analicen presión de vapor por eso, porque funciona al revés de cómo funcionan de hecho todas las demás. ¿Ok? Porque punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, tensión superficial y otro par que vamos a ver después, todas funcionan con la misma lógica. Más fuerza, más magnitud de sustancia. ¿Ok? ¿Entendieron este que está acá? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Todo bien. Si se dan cuenta, después de un rato, como que es la misma idea, ¿verdad? Es el mismo tipo de ejercicio, solo que le cambiamos la propiedad que estamos analizando. ¿Ok? Esa es la ventaja de esto. Este capitulillo, lo complicado es acostumbrarse a ver las fuerzas. Pero una vez que usted agarra cómo entender y reconocer las fuerzas, es cualquier broma. Ahora, ya hemos visto entonces bastantes propiedades del líquido, ¿ok? Repasemos un momento otra vez los cambios de estado, pero vamos a verlos un poquillo más formal, ¿ok? Entonces ya sabemos los estados fundamentales de la materia, sólido, líquido y gas, ¿ok? Sabemos que de sólido a líquido el cambio es fusión, de líquido a gaseoso es evaporación, de sólido a gaseoso sublimación, de gaseoso a líquido condensación, líquido a sólido solidificación y de gaseoso a sólido deposición o sublimación inversa, se le dicen, ¿ok? Esos son los cambios de estado que usted conoce desde que está en la escuela. Ahora, aquí lo importante es lo siguiente. Yo sé que existen cambios de estado que involucran ganar energía y sé que existen cambios de estado que involucran perder energía. ¿Ok? ¿Cómo sé yo cuando el cambio de estado ocupa energía y cuando la libera? Dependiendo de qué tanto movimiento existan las partículas. ¿De acuerdo? Un estado que involucre más movimiento de partículas, ¿de acuerdo? Viajar hacia allá involucra meter energía al sistema, ocupo calentar. Si yo quiero pasar de líquido a gaseoso, ocupo calentar, porque ocupo que las partículas se muevan más. ¿Okay? Cuando estoy viajando hacia un estado que tiene poco movimiento de partículas, como el sólido, ¿okay? Ocupo liberar energía. ¿Okay? Si voy de líquido al sólido, ocupo liberar energía para que mis partículas se muevan menos. ¿Okay? Así es como yo analizo los valores de estos cambios de estado. ¿Okay? Entonces, los cambios que son endotérmicos, los que ocupan calentar, pues son fusión, evaporación y sublimación. Aquellos cambios que involucran pasar de un sistema menos energético a un sistema más energético, los rojos en la parte de este diagrama. En cambio, los cambios exotérmicos son aquellos cambios que involucran perder energía, ¿de acuerdo? Viajar hacia un estado menos energético, ¿ok? Los de abajo, los azules, ¿de acuerdo? Siempre que viajemos a un estado más energético, ocupamos energía. Siempre que viajemos a un estado menos energético, ocupamos liberar energía. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. Ahora, aquí el asunto es,
recordemos que los cambios de estado, esos calores asociados a los cambios de estado, son funciones de estado, ¿ok? Y se conocen como entalpías molares, ¿de acuerdo? El calor involucrado en un cambio de estado se conoce como entalpía de cambio de estado. Entonces, si es el valor de sólido a líquido, sería la entalpía de fusión, ¿ok? O la entalpía de evaporación, o la entalpía de condensación, ¿ok? Los calores involucrados en un cambio de estado se conocen como entalpías del cambio en particular. Y si estamos involucrados en el cambio de un mol, pues es la entalpía molar, ¿ok? Entonces, si estoy fundiendo un mol de sustancia, es la entalpía molar de fusión. Si estoy sublimando un mol de sustancia, es la entalpía molar de sublimación. Ahora, hay otras características de estos valores de entalpía que se generan como consecuencia del que sean entalpías. Por ejemplo, si yo veo el diagrama, ¿ok? Vean que la distancia de sólido a líquido es la misma distancia que hay de líquido a sólido, ¿ok? La diferencia es que van en sentidos opuestos, ¿ok? Como habrán visto el semestre pasado, ¿ok? Cambios que involucren, ¿ok? La misma distancia, por decirlo así, pero direcciones opuestas, ¿ok? Tiene la misma magnitud, pero signos diferentes, ¿ok? Viajar desde sólido hasta líquido es lo mismo que viajar desde líquido a sólido. Lo que cambia es la dirección, de aquí que venga el menos, ¿ok? Entonces, el cambio de fusión tiene igual valor, pero signo diferente al cambio de solidificación, ¿ok? El cambio de evaporación tiene igual magnitud, pero signo diferente al cambio de condensación, porque la distancia energética que existe entre estos puntos es la misma, ¿ok? ¿Se acuerdan de esa propiedad de las entalpías? Sí. Ok, cualquier cosa me avisan. Ahora, sí. Otra cosa importante, vean que el cambio de sólido a líquido y el cambio de líquido a gaseoso es equivalente al cambio de sólido a gaseoso. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la entalpía de sublimación es la suma de la de fusión y la de evaporación. ¿Ok? Vean que esas son características que se generan a partir de lo que yo sé que es una entalpía. ¿Ok? Que la entalpía solo depende del punto inicial y el punto final. ¿Ok? Y que con base en eso yo puedo deducir entonces direcciones, sumar cosas, etc. Ahora, estos cambios de estado yo los puedo relacionar con fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Entonces, pensemos un momento, por ejemplo, en la fusión. Para fusión yo ocupo separar un poco las partículas. ¿Ok? Eso involucra romper interacciones intermoleculares. ¿Ok? Para evaporar yo ocupo separar un montón las partículas. ¿Ok? Eso involucra romper un montón de fuerzas intermoleculares. Si las fuerzas son intensas, la energía calórica que yo ocupo meter va a ser más grande. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Cuando las fuerzas son intensas, los valores de delta H aumentan. ¿Ok? Vea que lo pongo como valor absoluto porque esto también aplica para los negativos. ¿Ok? Cuando las fuerzas son más intensas, la energía que se libera cuando se está haciendo ese cambio de estado va a ser más grande. ¿Ok? Estamos hablando del número como magnitud, no importa el signo realmente. ¿Ok? Entre más intensa la fuerza, más grande va a ser la magnitud del delta H, porque ocupo romper más interacciones o ocupo liberar más energía para formarlas. ¿Entienden esa idea? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Ahora, yo puedo visualizar ese tipo de comportamiento de manera más sencilla usando curvas de calentamiento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está la curva de calentamiento del agua. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo hielo, voy a calentar un ratito y después observo esto. ¿Ok? Como ustedes habrán visto en algún momento, cuando ocurre un cambio de estado, la temperatura no cambia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cambiando de estado, todo el calor que yo meto se va a gastar rompiendo las interacciones. ¿Ok? Durante un periodo de cambio de estado no hay cambio de temperatura porque toda la energía se está gastando en romper las interacciones o en formar las interacciones, dependiendo del caso. ¿Ok? Por eso en los cambios de estado nunca varía la temperatura. ¿Ok? Es entre un estado y otro que yo observo cambios de temperatura porque aquí el calor se invierte
agitando más las moléculas. ¿Ok? Entonces, yo en estas curvas yo puedo observar dos tipos de comportamiento. Cambio de temperatura y no cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, observen qué vacilón. El cambio de estado aquí, ¿de acuerdo? La energía que yo tuve que meter aquí para cambiar de sólido a líquido es muchísimo más pequeñita que la que yo metí aquí para cambiar de líquido a gas. ¿Quién puede explicarme por qué? Porque el calor que tuve que usar para pasar de líquido a gas va a ser mucho más grande que para pasar de sólido a líquido. Y eso aplica para todas las sustancias. Es que es más difícil romper las interacciones. O sea, en un gas, las interacciones intermoleculares son casi nulas. Entonces, romper todas implica muchísimo más consumo energético. Exacto, es lo que dice el compañero. Para pasar del sólido al líquido solo ocupo romper unas cuantas. Para pasar del líquido al gas ocupo romperlas todas. Entonces, lo que está pasando aquí es que ocupo calentar un montón, ¿ok? Para poder romper todo ese montón de fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Por eso siempre los deltas H de evaporación van a ser muchísimo más grandes que los deltas H de fusión, porque esto refleja cuántas interacciones ocupo romper para pasar de cambio, de cambio de estado. Ahora, detalles importantes a tomar en cuenta cuando yo analizo este tipo de curvas. Cuando yo estoy en zonas donde hay cambios de temperatura, el calor se calcula como mCp delta T. ¿Recuerdan esa ecuación? Es una ecuación básica de calorimetría. ¿La estudiaron en algún momento? Sí, profe. Sí, Ok. ¿Y alguien recuerda cómo se llamaba ese tipo de calor? específico. No, eso es el CP. ¿Cómo se llama al calor que involucra un cambio de estado? Digo, un cambio de estado, un cambio de temperatura. Ojo a la pregunta, ¿cómo se llama al calor que involucra un cambio de temperatura? ¿Calor qué? Latente. No, ese es el otro, pero casi. El calor que no involucra cambios de temperatura es el latente. ¿Ok? El calor que sí involucra cambios de temperatura es el sensible. ¿Ok? Entonces, genial, porque si te sabías los términos, pero se te cruzaron los cables, ¿ok? Cuidado por ahí. Entonces, el calor que involucra el cambio de temperatura es un calor sensible, ¿ok? O sea que en estas regiones donde voy subiendo o bajando, los calores se calculan así. Pero cuando estoy en un cambio de fase, ¿ok? En un cambio de estado, el calor se calcula así, moles por delta H, ¿ok? Eso es un calor latente. Ahora, cosas importantes a tomar en cuenta. Cuando mi curva es de calentamiento como esta, okay, voy del sólido al gas, todos los calores son positivos. Cuando las curvas son de enfriamiento, todos los calores son negativos. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque puede ser que yo les dé un delta H, pero que sea el delta H del otro cambio. ¿Ok? Se tiene que darse cuenta que le di el delta H del cambio opuesto. ¿Ok? Y clavarle el menos. ¿Ok? Yo les doy los deltas H probablemente los positivos, simplemente porque me da pereza escribir menos. Usted tiene que darse cuenta que se está enfriando, todos los deltas H tienen que darle negativos. ¿Ok? Y si al final les piden una entalpía total de un proceso, es simplemente sumar todos los calores involucrados. ¿Ok? Suena un poco extraño, pero veámoslo, por ejemplo, aquí. Ok. Por ejemplo, aquí tengo calcular la entalpía asociada a convertir 200 gramos de vapor de agua a 175 gramos, vapor de agua a 175, a hielo a menos 75 Celsius. Y le doy un montón de datos. CP de hielo, CP de agua, CP de vapor, deltas H de fusión, deltas H de evaporación. Lo que les decía, ¿ok? Estamos yendo de vapor a hielo, ¿ok? Esos son los deltas H de los otros cambios, ¿ok? Clásico. Ahora, calculemos esto, ¿ok? Vamos a calcular el cambio de entalpía asociado a un proceso de enfriamiento desde vapor de agua hasta hielo. Ahora, como estamos enfriando, vamos a partir de aquí arriba y vamos a observar algo así. ¿Ok? Primero tenemos el gas, luego tenemos el cambio gas-líquido, luego tenemos el líquido, líquido-sólido y luego el sólido. ¿Ok?
vea que tenemos 5 etapas diferentes. Ok, no hay problema. Entonces, primera etapa. En la primera etapa está cambiando la temperatura, por lo tanto el calor es sensible. O sea que Q es mCp delta T. Ahora, como esto es agua, yo no voy a darles los valores de temperaturas de ebullición y de fusión porque manda, es el agua. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? Así, la estándar. Sí, 100. 100, ajá. Ok, no duden al respecto, ok. La pregunta no es una pregunta con truco, es una pregunta muy transparente. Entonces, tengo 200 gramos del vapor, ok, uso el CP del vapor, 1,84 Julius, Joule, gramo Kelvin, y el delta T. Entonces, recuerde que delta T es final menos inicial. La temperatura final es a la que estoy llegando, 100. La temperatura inicial es de la que parto, 175. ¿Okay? Vean que, entonces, si yo hago esto, me va a dar efectivamente un calor negativo. ¿Ok? El hecho que me dé el calor negativo me dice que esto está, por lo menos desde un punto de vista conceptual, bien hecho. ¿Ok? Porque voy enfriando. Aquí les daría menos 27,600, ¿ok? Joule. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa, el calor involucrado son menos 27,600 Joule. ¿De acuerdo hasta aquí? Ahora, vean que esto es la primera etapa. En la segunda etapa, tengo un cambio de estado. Y yo sé que en un cambio de estado, el calor es un calor sensible. Digo sensible, latente. Moles por delta H. ¿Ok? Entonces, yo tengo gramos, ocupo convertirlo a mol. Ahora, cuando conviertan eso a mol, ¿ok? Les va a dar 11,11 aproximadamente. Entonces tengo 11,11 mol por, y ahora sí, el delta H. Entonces, a mí me dan delta H de fusión y delta H de evaporación. ¿Ok? Entonces, como estoy en la parte de líquido o gas, es un delta H de evaporación. Solo que no estoy evaporando, estoy condensando, ¿cierto? Entonces, al valor que me dan, 40,67 kilojoule mol, ¿qué le hago? Le clavo un menos, porque este menos representa que es condensación. ¿Ok? El menos se le clava porque es un proceso de condensación. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Y vean que si usted hace eso, les daría menos 447,4. ¿Ok? Por ahí. Menos 447,4 kilojoule. ¿Ok? Vean que si usted no le pone el menos, no le va a dar negativo. Y ya en ese momento usted puede dar cuenta que es mal. ¿Ok? Tengan en su cabeza en algún lado este número, ¿de acuerdo? Porque después ocupo borrar. Entonces, la tercera etapa, vean que es otra etapa donde hay cambios de temperatura. Entonces, la fórmula de hecho es la misma. ¿Ok? En la tercera etapa, la fórmula es la misma porque estoy cambiando la temperatura y los cambios son, sí, van a ir intercalándose. Tengo 200 gramos, solo que ahora es de agua líquida. El CP, calor específico, 418 Joule, gramo, Kelvin. Y el delta T. Vean que estoy pasando de 100 aquí arriba a 0 acá abajo, porque es el punto de congelación del agua. Entonces, 0 menos 100. ¿Ok? Vean que aquí, aunque esto está en Kelvin, y los valores de aquí están en Celsius, da igual, porque recuerden que un delta T en Celsius es equivalente a un delta T en Kelvin. ¿Ok? Entonces, por ahí no hay problema, no hay que hacer ningún cambio. Esta es, de hecho, la única fórmula
que les había contado que podemos trabajarla en Celsius. ¿Ok? Ya apareció. Ahora, observen que entonces en este cambio tengo 200 por 4, 18 por menos 100. Eso les daría menos 83.600 Joule. ¿Ok? Ahora, vean que entonces ya llegué a el siguiente cambio de fase. ¿Ok? Entonces, como es cambio de fase, es moles por delta H. Entonces, moles por delta H, los moles eran 11,11 y ya los calculamos. Y delta H. Entonces, ahora utilizo el delta H de fusión. Pero recuerdo que como es no es fusión, sino solidificación, tengo que yo clavarle el menos. ¿Ok? Si se dan cuenta, este ejercicio es largo, pero es fácil en realidad. ¿Ok? Menos 66,7, bueno, 8. ¿Ok? Kilojoule. Y ahora llegamos a la quinta etapa, donde estoy otra vez enfriando. Entonces, como estoy enfriando, otra vez es un calor sensible. MCP delta T. Y entonces, el M son 200. El CP uso el del hielo, 2,03. Joule, gramo, Kelvin. Y la temperatura a la que quiero llegar es menos 75. Y la temperatura de partida es 0. Y entonces, cuando hacemos esto, les daría menos 30.450. Joule. ¿Ok? Entonces, vea que ya calculamos los calores de las 5 etapas. Hasta aquí todos van claros. Sí, profe. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Sí, lo que me queda es que me pidieron el calor, la entalpía, ¿de acuerdo? El cambio de entalpía. Y yo recuerdo que la entalpía total asociada a ese proceso es igual al calor total. O sea, es sumar los 5 calorcitos que acabamos de calcular. ¿Cuál es el detalle? Nada más tengo que asegurarme que todos estén en las unidades. Que si se dieron cuenta, hay unos que están en kilojoules, hay otros que están en joules. ¿Okay? Pero como ustedes son bien vivos, ya se dieron cuenta. Entonces no hay tanto problema por ahí. Entonces, el de la primera etapa era menos 27.600. Esos son menos 27,6 kilojoules. ¿Ok? El de la segunda etapa está en kilojoules. Entonces, por ahí no hay problema. Es menos 4. Ah. Es... ¿Cuánto era? Sí, ¿verdad? Era menos 447. Sí, profe. Ok. Si es que estaba bajando. Por un momento me dio un colapso porque creí que el número estaba mal apuntado. Ok. Luego, la siguiente etapa es menos 83.600. O sea, menos 83,6 kilojoules. Ok. Siguiente etapa. So, menos 66,8. Y última etapa, vean que es menos 30.450. O sea, para cualquier efecto, menos 30,5 kilojoules. ¿Ok? Y entonces, sumando todos los calores individuales, obtenemos un calor total de, vamos a ver, menos 27,9, menos 447,7, menos 83,6, menos 6,9. Eso le daría menos 656,2, menos 656 kilojoules.
¿qué les parece la curva de calentamiento y enfriamiento? No está complicada, ¿verdad? ¿Es un problema de qué? De orden, ¿ok? Usted primero visualiza qué es lo que hay, puede hacerse el diagrama para ver cómo va bajando y tenerlo todo más ordenado, y después simplemente ir haciendo cada cálculo dependiendo del caso. Si es un cambio de calor sensible, si es un cambio de calor latente, y si me piden calor total, sumo. ¿Ok? Por aquí vamos claros. Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan por el momento? Todo bien, entonces. Vean, lo que seguía lo vamos a ver entonces en la siguiente sesión para no robarles más tiempo por el día de hoy. Sí, de hecho, eso lo puse a pesar de que yo sabía que no iba a llegar aquí. ¿Sí? Ya me di cuenta que aproximadamente son como 30, 32 diapositivas las que puedo ver con ustedes en una sesión. ¿Ok? Es como el número mágico. Pero no importa, de hecho me queda mejor ver el punto crítico con ustedes cuando veamos el diagrama de fases. ¿Ok? Entonces, si quiere dejamos las cuestiones por aquí hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta, ya sea de ese tema, de lo que estamos haciendo. Yo tengo una pregunta, pero ¿qué resúmenes hay que traer leídos para la próxima clase? De la parte de presión, bueno, de punto crítico, lo que es diagrama de fases, y vamos a leer, vamos a empezar sólidos, ¿de acuerdo? Sólidos se nos va a ir básicamente en lo que queda de la semana. ¿Ok? Pero sí, básicamente diagramas de fases y sólidos. Profe, una pregunta, ¿hasta qué tema entra en el quiz? En el quiz de hoy, Sí. ¿con cuál quiz? El quiz 1 es puros gases. ¿De acuerdo? Yo siempre voy a meter la materia en un quiz que vimos hasta el jueves de la semana anterior. Entonces, hasta aquí llegaría la materia del quiz 2. ¿De acuerdo? El quiz 2 sería un quiz de fuerzas intermoleculares y propiedades de líquidos y la curva de calentamiento. ¿De acuerdo? Siempre al final de la clase del jueves, ahí es donde llega la materia, a menos de que yo les diga lo contrario. Ok, gracias. Bueno, Profe, el dime. quiz 1 que usted habla es la tarea que había dejado. No. La tarea es la tarea, ¿ok? Eso es para llenar el rubro de otras cosas. El quiz es el examen corto, ¿ok? Que íbamos a hacer por cada temita. Ah, el que se entrega la otra semana. Exacto, el que El se lunes. entrega el próximo lunes. Ajá. El que hacen en parejas. ¿Ok? La tarea es básicamente algo individual para que usted se vaya fogueando, vaya viendo el tipo de preguntas. Probablemente a veces las tareas pueden ser un poquillo más violentas, ¿ok? Para que vean más o menos el tipo de ejercicios que podría haber. Y después viene el quiz. ¿De acuerdo? El quiz probablemente es un poco más simple. Igual los voy a medir, ¿de acuerdo? El primer quiz sepa que es un quiz para poder medirlos. ¿Ok? Ver cómo responden, ver cómo les va, y ya con base en eso yo ajusto las cosas. ¿Ok? El primer quiz siempre es como un experimento social con ustedes. ¿Qué más? Ok. Profe, yo tengo una duda, pero de gases, Ajá. pero es de los ejercicios que usted envió, digamos, no de la tarea, de los ejercicios que envió aparte para hacer. El Ah, ok. último ejercicio, a pesar de que vi cómo se solucionaba por Ah, no, problemas. tranquila. El ejercicio diabólico de Van der Waals. Ajá. No. Eso es un ejercicio. Bueno, primero, no les planeo meter cálculos de Van der Waals. Para eso está físico-química. Ahí se pueden volar todo lo que quieran. ¿Ok? El que usted vio ahí es un ejercicio donde usted despeja la ecuación de Van der Waals usando un método de cálculo un poquillo más raro, ¿verdad? ¿Okay? Sí. Si se da cuenta, el ejercicio es un ejercicio de mate, no es un ejercicio de química en realidad. Entonces no te preocupes tanto por ese. Si realmente quieres, yo te puedo explicar cómo se resuelve. ¿Ok? Es básicamente armar la ecuación cúbica. ¿Ok? Pero no te preocupes tanto, no es como que planeamos llegar a hacer eso en este curso. ¿Ok? Eso es ya más como para un curso de FQ. ¿Ok? Ok, Podríamos, pero no lo planeo hacer. gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Estamos bien por acá? ¿Alguna otra pregunta, comentario?
¿O ya quedamos? Bueno, parece que ya estamos listos entonces. Entonces, di, muchas gracias. Y nos veríamos el próximo lunes. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer, ¿verdad? Obviamente, cualquier duda que no sea, solo en el quiz, ¿ok? Pero si tienen dudas sobre lo que está escrito o no están seguros de cómo podrían entrarle, por ahí sí pueden ayudarlos un poco, ¿ok? Por lo menos para orientarlos algún poquillo, ¿ok? Pero sí, entonces por ahí estaríamos. Muchas gracias entonces y nos veremos el próximo lunes. Profe, gracias. 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 Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.